Amén. Bueno, familia, quiero invitarles a que esta noche nos guiáramos y nos dirigiéramos por un versículo. Romanos 8:14. Este es un versículo para mí sumamente trascendental, sobre todo para nosotros ya en la vida cristiana. Una vez que hemos iniciado la vida cristiana, pareciera ser que con el transcurso de los años vinieran una serie de inquietudes acerca de, bueno, ¿cómo podemos llegar hasta el fin en toda esta carrera? Y merece especial atención un pasaje como este. Quiero entonces que me acompañen a la Biblia en Romanos capítulo 8, verso 14, y dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Más que nunca, para nosotros es importante tener la certeza y la seguridad de ser hijos de Dios. Es vital en estos tiempos por los que estamos atravesando, estos tiempos de confusión, estos tiempos de temor, estos tiempos de incertidumbre, estos tiempos donde vienen una serie de cambios y retos, en donde pudiera de alguna forma extraviarse nuestro corazón si no aprendemos a vivir la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Este versículo nos da una razón para experimentar la confianza de que estamos unidos a Cristo, porque leemos así: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Podemos observar entonces aquí que hay un cambio profundo en la vida de estas personas, ya que, según el texto, ya no viven para sí mismos, es decir, han pasado de una vida egocéntrica y ahora entonces el centro de sus pensamientos, el centro de sus afectos, el centro de sus decisiones están en Dios y su palabra. Es decir, lo que conocemos como la vida cristocéntrica. A través entonces de esta noche, quiero que nos guiemos por dos puntos importantes para tener una mejor comprensión y un mayor entendimiento de lo que representa este pasaje de la Escritura. Entonces, estos dos puntos son los siguientes. El primero es la obra del Espíritu, y el segundo punto que estaremos estudiando esta noche es la vida de los hijos de Dios. Y vamos a ver el primero, familia. Vamos a enfocarnos en el primer punto, en el primer aspecto de este pasaje: la obra del Espíritu. Dice Romanos 8:14, vamos a volver a leer: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No hay nada más reconfortante y saludable para los hijos que el permanecer constantemente escuchando la voz de sus padres. Ellos experimentan atención, cuidado, seguridad, al tener esa presencia significativa de sus padres. Esto, familia, nos puede servir como un ejemplo para entender la obra que ahora hace el Espíritu Santo en los hijos de Dios. Esto quiere decir que la guía por parte del Espíritu es continua. Si miramos el texto dice son guiados, es decir, de manera continua, de manera permanente. No habla de un pasado ni habla de un futuro. Habla de un presente continuo, tal y como un padre o una madre cuida de sus hijos, porque los hijos de Dios hoy gozamos de una correcta relación. Y en el verso 1 hay una verdad por la cual esto es trascendental. ¿Cuál es esa verdad? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso es que el Espíritu Santo nos guía de forma permanente, continua. ¿Por qué, Marcelo? Porque hemos pasado de una sentencia acusatoria por haber violado dos cosas. La primera, de Dios,
Y la segunda, por estar en una completa y total rebeldía contra Dios. ¿Y qué estamos viviendo hoy nosotros, los hijos de Dios? El gran sello de la obra de Cristo, el que hayamos recibido libertad del pecado y de la muerte por medio de Cristo. Romanos 8, versículo 2. Todo este capítulo para los cristianos de hoy en día es sumamente trascendental, así como lo ha sido para todos los cristianos de las diferentes épocas. Ninguno de nosotros puede arrogarse, mejorar su propio estilo de vida, si no es a través de la obra del Espíritu. Es decir, estamos hablando de que quien inició la buena obra, la perfeccionará. Él la llevará, Él la continuará hasta llevarnos a la estatura y a la plenitud de Cristo. Por eso, familia, es que este texto de Romanos 8:14 es un mensaje de aliento, de motivación, de esperanza para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque comprendemos que Dios, momento a momento, cuida de los suyos. Y eso es lo que hoy la palabra de Dios debe despertar en nuestros corazones. Confianza, confianza, confianza en Él, confianza en lo que ha prometido. ¿Y por qué? Porque Él tiene un propósito en nuestras vidas. Y esto, Marcelo, de la guía del Espíritu, ¿a qué se refiere? Es decir, ¿cómo es que el Espíritu Santo o hacia dónde el Espíritu Santo nos guía? Pues el mismo Pablo, quien escribió esta carta, nos da una guía certera de hacia dónde nos está guiando continuamente el Espíritu de Dios. Y el versículo 29 de este mismo capítulo nos da la respuesta. Usted busca en su Biblia el versículo 29 de Romanos capítulo 8, dice así: los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por esa razón es que hay más en el cristianismo que una sola decisión inicial. Es decir, hay algo más que recibir a Cristo. Hay algo más que una oración, una confesión de reconocimiento de nuestro Señor Jesús como Salvador, como Cristo. Hay algo más que eso. La vida cristiana es justamente eso, una vida. Y lo que Pablo está queriendo expresar aquí es que cada uno de nosotros debe despertar a una gran necesidad día con día. El discipulado. Es decir, que podamos continuamente doblegarnos, cubrirnos bajo las alas del Espíritu Santo. Desarrollar continuamente esa relación de dependencia por amor y en obediencia, en donde iniciamos con fe, que es lo que enseña Pablo en el capítulo 1, verso 17, y podamos ir día a día, paso a paso, viviendo por fe, de manera que podamos acabar por fe. Es decir, palabras de Pablo y que ustedes conocen muy bien, tomadas del libro de Habacuc: mas el justo, la fe, vivirá. Así es, familia, como cada uno de nosotros podemos entonces mirar cómo el Espíritu de Dios es el encargado de toda esta obra maravillosa. ¿Y cómo hace? Porque es una pregunta que surge en este momento y que hay que darle respuesta. ¿Cómo hace? ¿Qué utiliza el Espíritu Santo para llevarnos, para conformarnos, para que nosotros seamos hechos a la imagen de Jesús? Bueno, familia, aquí hay dos aspectos fundamentales en los cuales la palabra de Dios es precisa y reiterativa. Y estas dos palabras son claves en el Evangelio, que es justamente el tema central de esta carta. Cómo los seres humanos
pueden tener una relación correcta con Dios, siendo perdonados, siendo justificados, siendo colocados ahora de enemigos a hijos, de muerte a vida. Y esos dos aspectos y esas dos palabras claves, las cuales el Espíritu Santo utiliza para llevarnos a la imagen de Jesús, son el arrepentimiento y la fe. Es decir, entendemos por arrepentimiento esa necesidad que es colocada de parte de Dios para volvernos hacia Él, para que podamos cambiar el rumbo, para que podamos cambiar la dirección, para que podamos cambiar el sentido de la vida. Por eso es necesario el arrepentimiento y Dios lo coloca para que haya en nosotros ese despertar, de volvernos, como dice en el Antiguo Testamento, que es el llamado de parte de los profetas, con todo el corazón. Y el segundo aspecto, junto al arrepentimiento, es la fe. Es ese instrumento que Dios utiliza. Es ese instrumento dado por Dios para guiarnos y para encaminarnos con confianza hacia la obra de Cristo y nos permite andar toda la vida cristiana en amor y obediencia. Es decir, podemos ver que quien inicia, quien armoniza, quien coloca, quien dirige toda esta gran obra es Dios. Dios la inició, Dios la perfeccionará, Dios la está llevando, porque Él continuamente nos guía por la provisión de su Espíritu. Así que, familia, podemos concluir en este primer punto lo siguiente. Es que es la obra del Espíritu la que hace posible que experimentemos ese cambio tan profundo de muerte a vida. Ese cambio de que ahora podamos ser hijos de Dios. Ese cambio que hoy está provocando que estemos siendo hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y esto es importante hoy para cada uno de nosotros. Porque para muchos pudiera ser el cristianismo tan solo una decisión inicial y no entenderlo como esa relación de discipulado continua. El Espíritu Santo, recordemos, dice el texto 14, el Espíritu Santo nos guía, nos guía, nos guía, porque todos los que son guiados es de una manera permanente, un presente continuo, en donde todas nuestras necesidades, en donde todos nuestros afectos, en donde todos nuestros pensamientos, en donde todas nuestras decisiones, Él las tomará y las encaminará para su gloria y para nuestro beneficio. De manera entonces, familia, que concluimos. Lo primero que acabamos de ver es la obra del Espíritu. Es obra del Espíritu Santo que cada uno de nosotros hoy pueda hacer lo que es en Cristo Jesús. Segundo punto, familia, en el cual este texto nos enseña para que nuestra mente y nuestros corazones esta noche salgan con mayor claridad de en qué consiste la vida cristiana y por qué usted y yo, por qué juntos podemos vivirla. Segundo punto, familia, la vida de los hijos de Dios. Leemos nuevamente Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué encontramos aquí, familia? Encontramos que hay una obra que está siendo realizada, una obra que asegura un cambio en la condición del ser humano ante Dios. Es decir, de seres merecedores de un castigo eterno, pasamos a hijos y poder relacionarnos con amor y por amor con nuestro Padre Dios. La guía del Espíritu, ¿qué evidencia? Evidencia que ahora somos hijos incluidos en la familia de Dios. Por esa razón es que este texto es tan fundamental para nosotros, la certeza de la seguridad de nuestra salvación y aprender a vivir
como tales y como la misma palabra de Dios testifica que nosotros somos hoy, hijos de Dios. De manera entonces que familia, tendríamos que preguntarnos en este momento, pero ¿cómo es la vida de estos hijos que son guiados? Que es muy importante. Hoy vemos que muchos cristianos, haciendo alusión al nombre de cristianos, los vemos haciendo, y los hemos visto a través de la historia, y me disculpan la expresión, muchos disparates, muchas cosas que no son congruentes, ni son coherentes con la palabra de Dios. Y a partir de ahí es que entonces podemos revisar y podemos nosotros dar el texto, entendiendo y comprendiendo que cada uno de nosotros definitivamente necesita entender con mayor profundidad la palabra que Dios nos ha entregado. Y esa palabra justamente es la que nos aclara cómo es que estos hijos de Dios viven. Pablo continúa en el versículo 15 diciéndonos lo siguiente. Vamos a Biblia, Romanos 8, versículo 15. Y vamos a leer juntos, bueno, pues yo aquí en voz alta y ustedes me siguen ahí en cada uno de sus hogares. Verso 15. Pablo, escribiendo, aclara lo siguiente. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Observemos primero, familia, aquí algo que es sumamente importante para nosotros. No hemos recibido un espíritu de esclavitud, dice el versículo, para volver otra vez al temor. Y pueden notar el énfasis que hago cuando digo para volver otra vez al temor. Y eso es muy importante para nosotros, porque muchas personas temen ser cristianas, temen darse a conocer como cristianas, como creyentes, y aún dentro de la parte del liderazgo, porque les da miedo fallar, porque les da miedo la crítica, porque les da miedo que les condenen y les señalen los hombres. Pero aquí encontramos una gran verdad. Una verdad que debe transformar, debe consolarnos, debe llenarnos de esperanza, de ánimo y de valentía. Para aprender a vivir todos los días conforme a la palabra de Dios. Igual a esta verdad, es que nosotros, los hijos de Dios, hemos dejado el temor, pero no por nuestra propia decisión, déjeme decirle, y eso es enfático en el versículo. Pablo no ha dicho que él tomó la decisión de abandonar el temor. Si usted y yo miramos bien, familia, el versículo, dice que Dios no nos ha dado, es decir, sigue siendo obra de Dios. Es Dios quien está al control de esta obra. Dios quien la inició, Dios quien la continúa, Dios quien la preserva, Dios quien la perfeccionará. Es Dios, no somos nosotros. Y por esa razón es que aquí aclara Pablo que los hijos de Dios han dejado el temor, porque precisamente la característica de la vieja naturaleza es el temor. Y déjeme explicarle brevemente por qué este temor, de dónde surge este temor. Porque el mismo capítulo 8 nos lo explica. Y es que hay un temor al castigo de parte de Dios en la conciencia del ser humano. Si usted puede leer Romanos 8, sobre todo los primeros 4 versículos, entenderá lo que estamos diciendo acá. Y es que al no cumplir con las exigencias de la ley para llevar una vida agradable a Dios, se despierta en la conciencia del ser humano ese temor. Ese temor, esa deuda moral, vamos a decirle así, por el hecho de entender y comprender que no está viviendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Y por qué esto, Marcelo? Bueno, porque era imposible y es imposible para los seres humanos, por la condición de pecado, cumplir con las demandas de Dios. Es imposible. Por esa razón es que la vida cristiana, familia, no depende de nosotros. La vida cristiana
es una provisión continua de parte de Dios. La vida cristiana es una provisión continua de parte de Dios. Es por la gracia de Dios. Es esa justicia que nos ha sido colocada. No tenemos ni más. Familia, parece que el líder... Aquí estoy, gracias. Bueno, bienvenido. Gracias, gracias. Aquí estoy, un pequeño, me cayó un momentito del internet por acá, por decirlo así. Entonces, familia, Dios ha hecho una provisión suficiente. Y aunque suene un poquito pesado esto, pero Dios ha hecho, familia, una provisión suficiente para que nosotros no volvamos a amar el pecado, para que nosotros no volvamos a encontrar satisfacción en las obras de la carne. Y eso es justamente lo que está hablando Pablo en los versículos 1 al 13 de Romanos capítulo 8. Y yo sé que ustedes han estado estudiando este capítulo. Por esa razón es que me enfoqué en estos dos pasajes esta noche. Porque todo lo anterior al versículo 14 tiene que ver con esto en resumen. Dios ha hecho una provisión tan suficiente para que sus hijos no vuelvan a amar al pecado y no vuelvan a encontrar satisfacción en las obras de la carne. ¿Y cómo es eso, Marcelo? Háblame de manera más sencilla. Bueno, eso es lo que nosotros llamamos aquí la vida egocéntrica, donde vivimos apartados de Dios por ser pecadores, pensando, sintiendo y haciendo según nuestra lógica y parecer. Pero la consecuencia, familia, de este estado es el temor, como fruto del castigo por la falta de justicia, de rectitud, de integridad, de pureza delante de Dios. Ahora, permítame un momento ilustrar lo siguiente con este ejemplo. Y voy a decirlo así. Por ejemplo, un hombre que le es infiel a su esposa y quiere que no lo descubra, tratará por todos los medios de mantenerla entretenida, llevándole regalos y haciendo mil y unas cosas para hacerla sentir bien. Pero en el fondo, todo esto lo hace porque teme las consecuencias, teme ser descubierto. Así nos comportábamos con Dios. Por eso Pablo escribe que esa ya no es nuestra condición de vida delante de Dios. Dios no ha dado su espíritu para que caminemos con Él según nuestro propio parecer y manejando nuestras vidas según la época que se vive. Y eso es muy importante porque está relacionado con lo que hablábamos al principio. La vida cristiana no se fundamenta solamente en una decisión inicial. La vida cristiana es un continuo discipulado, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí entonces, más bien, ¿qué tenemos, familia? Escribe Pablo en el versículo 15. Más bien tenemos una nueva relación al ser adoptados en la familia de Dios. Recordemos lo que dice el versículo 15 nuevamente, para que no perdamos el enfoque esta noche. El versículo 15 dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor.
Ya de esta parte hablamos. Vamos a la segunda. Sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, familia, hoy nuestra relación es completamente distinta. Pablo utiliza una metáfora que a él le encanta mucho para hablar sobre la salvación, y es justamente esta palabra adopción. ¿Y por qué adopción? Bueno, porque en su época la ley romana hacía muy difícil este proceso de la adopción. Pero ¿qué ocurría una vez que la persona era adoptada y era acogida en el seno de la familia? Su estado era permanente, sus derechos y todas las cosas que le correspondían como si fuera un hijo natural, venían a esta persona. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el hijo natural y el hijo adoptado? Miren, interesante. En aquella época, el hijo natural podía ser desheredado, pero el adoptado no. Y qué interesante es conocer un poquito sobre este contexto histórico, porque justamente Pablo lo que está hablando es que nosotros por naturaleza no somos hijos, sino que nosotros fuimos adoptados. Y para nosotros esto familia, es un gran consuelo. Jamás perderemos los derechos y las condiciones de ser hijos de Dios. Jamás. Nosotros somos parte y somos miembros del cuerpo de Cristo. Estemos donde estemos. Justificarnos en nuestros comportamientos, justificarnos en nuestras necesidades, lo único que nos ha hecho es un estorbo. Porque creemos que la vida cristiana, o hemos pensado, hemos cometido el error, muchos de nosotros, de creer que esto depende de nosotros. Y no, Dios ha hecho una provisión suficiente, única, para que podamos vivir momento a momento, disfrutando de una relación de amor, no de temor. Porque experimentar el temor es retroceder y no reconocer la obra de Cristo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Por esa razón es que a Pablo le encantaba utilizar esta metáfora de la adopción, porque los hijos adoptados no podían perder sus derechos. De manera entonces que ya es parte de, hay un reconocimiento, y no es una obra del adoptado, es una obra de quien adoptó. Y esto es hermoso, familia. Meditar en estas cosas, viendo el contexto histórico, nos abre todavía más la mente y nos da una mayor capacidad para visualizarnos hoy cada uno de nosotros, frente a los diferentes retos que como iglesia nosotros tenemos. Por esa razón, familia, esta relación de la cual está hablando Pablo está caracterizada por el amor. Pues nos acercamos a Dios llamándolo, dice el versículo, Abba, Padre. ¿Y qué demuestra esto? Lo que demuestra es ese cambio tan profundo que solo Dios pudo hacer. Del temor al amor. Es decir, el amor de Dios provoca que nosotros dejemos de temer y coloca y sustituye su amor para que nosotros podamos responderle a Él con amor. No es que de nosotros nace voluntaria y por iniciativa personal amar a Dios. No, es que Dios nos llena y derrama su amor continuamente, como lo enseñó Pablo en Romanos capítulo 5. Dios lo hace por el Espíritu. Y esa ocupación del amor de Dios hace que nosotros podamos responder con amor. Y queda todavía más claro, familia. Inicia Dios, continúa Dios y la perfeccionará Dios. Por eso, mirando este pasaje, el versículo 15, familia, podemos mirar con cuánta ternura, con cuánto amor podemos relacionarnos con Dios hoy, que podemos llamarle, y es una de las cosas que nosotros hemos aprendido aquí en el centro. Podemos llamarle a Dios, Papito Dios, teniendo claridad de quién es Él, pero aún conociendo quién es Él en toda su inmensidad, en toda su santidad, en toda su perfección, en toda su excelencia, en toda su justicia, en la riqueza de su misericordia, en la bondad
danza y eternidad de su amor, en medio de todas esas cosas que conocemos de Dios, Él nos da el privilegio de poder llamarlo con tanta ternura y con tanta cercanía, como le llamaban los niños de aquella época a sus padres, en la intimidad, Abba, Padre, Papito Dios. Y eso evidentemente manifiesta cuál es el espíritu que está en nosotros. El tener esa relación tan cercana y tan tierna con ese Dios maravilloso y poderoso, pero que viene a nosotros como fruto de la obra de Cristo. Y a través del Espíritu Santo que hoy habita en nosotros. Bueno, Marcelo, ¿y de qué manera puedo aplicar esto a mi vida hoy? Familia, pues yo quisiera compartirles 3 aplicaciones de este tema que se llama Viviendo como hijos de Dios. La primera aplicación. Todo es obra de Dios. No nos debe caber la menor duda, familia, de que todo es obra de Dios. Su palabra inicia diciendo, en el principio creó Dios. Esta historia no se trata de nosotros. Esta historia se trata de Él. Y la Biblia cierra diciendo, sí, ven, Señor Jesús. Inicia con Dios, termina con Dios. Y eso es importante para cada uno de nosotros en las diferentes relaciones que tenemos. Porque muchos de nosotros tal vez pensamos o esperamos que sean los demás los que cambien, que sean los demás los que propongan, que sean los demás los que den el primer paso. Y estamos desconociendo que todo es obra de Dios. Nosotros no debemos esperar a que los demás reaccionen. Nosotros debemos vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Por esa razón es que en los tiempos de dificultad, muchos de nosotros como cristianos se dejan ver las diferentes disciplinas que tenemos en nuestro modo de vida. ¿Ve? De manera que día tras día, aquello que no tenemos es lo que se manifiesta, porque no forma parte de nuestra manera de vivir. Es algo que viene porque me lo enseñó alguien, me pareció bien, y bueno, como obtuve resultados, lo estoy usando. Y la vida cristiana no es de resultados. Recordemos, la vida cristiana es de fruto. De fruto. Y para entender por qué es de fruto, es necesario lo que estamos viendo en esta primera aplicación. Es obra de Dios. Segunda aplicación, familia, esta noche que quisiera compartirles. Caminemos con confianza la vida cristiana, porque Él ha hecho una provisión suficiente, su espíritu. Miren, con todos estos cambios que vive el mundo, hay muchas reacciones naturales y lógicas que en el corazón, no solamente de los cristianos, sino en el corazón de los no cristianos existen. Y muchas de esas reacciones pueden ser similares, aunque a diferente escala y con diferentes manifestaciones. Pero lo cierto del caso es que nosotros no podemos venir delante de Dios a justificarnos. Y que porque este tiene esta reacción o este hizo aquello, yo también. Yo no puedo venir delante de Dios así. Porque mis hijos entonces hicieron esto, yo respondí de una manera inadecuada. No. Es que Dios ha hecho una provisión suficiente para que podamos caminar con confianza la vida cristiana. Nota el énfasis que esta noche he hecho. Vida cristiana. Es la vida cristiana. Es como nos conducimos cuando hemos recibido tan grande y eterna salvación, familia. Es porque vivimos para su gloria. Al conocer esta obra tan maravillosa, no nos queda otra que replantear todos nuestros objetivos hacia la gloria de Dios. Porque en todo lo que Dios ha hecho, lo único que Él ha querido es manifestarnos su gloria y bendecirnos con todas las cosas que Él ha creado. Y para eso es que Él proveyó su espíritu. Para que podamos entonces hoy, y es la tercera aplicación que quiero compartirles, familia, vivir de tal manera que disfrutemos la guía continua del Espíritu de
en todas las áreas de nuestra vida, con un único fin: glorificar a Dios. ¿Y qué significa esto, Marcelo? Bueno, quisiera colocar pues un ejemplo personal, y me disculpan, pero es el ejemplo que más tengo claro en mi cabeza. Y posiblemente los que son padres se identifiquen conmigo. Yo que tengo hijas pequeñas de 8 y 5 años, he visto cómo ellas, cada vez que no pueden controlar o hacer las cosas, a veces se enojan y se desesperan y salen corriendo. Y cuando no encuentran, muchas veces cuando no han encontrado qué hacer y cómo resolver, saben que definitivamente tienen dos personas a las cuales acudir: su papá y su mamá. ¿No será, familia, que nosotros definitivamente tendremos que aprender a ser como niños? En el sentido de que nunca se nos olvide que aún en medio de las pruebas, del sufrimiento, del dolor, podemos ir y correr y llorar y buscar, aunque sea en enojo, a nuestro Padre para que Él nos dé la provisión que necesitamos para el momento oportuno. Es maravilloso, familia, el versículo 15, como lo terminamos esta noche: del temor al amor por su Espíritu. Así es que vivimos los hijos de Dios. Así que les invito entonces, familia, a que oremos. Coloquémonos en actitud de oración para que lo que hoy Dios nos ha regalado a través de su palabra se haga vida. Que podamos ser oidores, hacedores. Vamos a orar, familia.